La puerta de la habitación de su hijo lleva 20 años cerrada. Elena pasa por delante cada mañana, y cada mañana siente el mismo peso invisible. No es solo una puerta, es un monumento a un tiempo que ya no existe. Dentro, sabe que las cajas se apilan, llenas de trofeos de fútbol, libros de la universidad y ropa que hace mucho dejó de estar de moda. Su casa, antes un nido vibrante de vida, se ha convertido en un silencioso museo de recuerdos. Hoy, al intentar sacar una manta del armario del pasillo, una cascada de álbumes de fotos y manteles viejos se derramó a sus pies. Mientras se agachaba con un suspiro, no solo vio desorden. Vio decisiones postergadas, conversaciones que nunca tuvo y la abrumadora evidencia de que estaba viviendo para el pasado. El aire se sentía denso, como si las paredes mismas se estuvieran encogiendo, atrapándola en una vida que ya no era la suya, en un hogar que había comenzado a sentirse en su contra. Justo en ese momento, sonó el teléfono. Era su hija. La voz, cariñosa pero teñida de esa preocupación que a Elena le sonaba a condescendencia. ¿Estás bien, mamá? ¿No necesitas ayuda con la casa? Parece demasiado para ti sola. Cada palabra, aunque bien intencionada, fue como una pequeña punzada a su independencia. De repente, el desorden a sus pies adquirió un nuevo y aterrador significado. Ya no era su problema privado. Se había convertido en una prueba, en el argumento que sus hijos podrían usar para decidir que ya no era capaz de cuidarse a sí misma. Esas cajas, esos armarios repletos, esa habitación cerrada, eran el testimonio silencioso de una batalla que estaba perdiendo sin siquiera saber que la estaba librando. La pregunta que la atormentó no fue cómo limpiar todo, sino algo mucho más profundo. Su casa guarda su historia, pero ¿y si también está impidiendo que usted escriba el siguiente capítulo de su vida? Después de colgar el teléfono, el silencio de la casa se sintió diferente. Más pesado. Elena miró el pasillo, los álbumes de fotos caídos, la pila de manteles que nunca usaba, y por primera vez no vio solo desorden. Vio un mapa de su propia parálisis. Cada objeto era una decisión que no había tomado. La vajilla heredada de su suegra, guardada para una ocasión especial que nunca llegó, no era porcelana, era el miedo a no honrar su memoria. Las herramientas de su difunto esposo en el garaje no eran solo metal y madera, eran la culpa de seguir adelante sin él. Se dio cuenta de que su hogar se había convertido en un archivo físico de todas las conversaciones que evitó tener consigo misma. El aire no estaba viciado por el polvo, sino por el peso de los algún día, los por si acaso y los no estoy lista. Su casa ya no era su refugio. Se había transformado en un laberinto construido por su propia inacción, y las paredes no la protegían, la contenían. El verdadero desorden no estaba en el suelo, sino en su mente. El conflicto real se desataba cada vez que intentaba empezar. Tomaba una caja de cartas viejas y la culpa la paralizaba. Tirarla se sentía como borrar la evidencia de una vida vivida, de amistades que el tiempo se llevó. ¿Cómo podía deshacerse del primer dibujo de su nieto, aunque ahora fuera un hombre de 30 años? No era solo papel y crayón, era la prueba tangible de un amor que la definía. Este era el nudo invisible que la ataba a cada objeto, la creencia de que sus recuerdos no existían si no podía tocarlos. El miedo al arrepentimiento era una voz constante y paralizante. ¿Y si lo necesito después? Pero esa pregunta era una máscara para una mucho más profunda. ¿Y si al soltar esto, me olvido de quién fui? Vivía atrapada entre dos futuros aterradores, uno donde su casa se derrumbaba sobre ella por el peso de las cosas, y otro donde su corazón se sentía vacío por haberlas dejado ir. La batalla no era contra el desorden, sino contra el miedo a convertirse en una persona sin historia. Fue entonces cuando la preocupación en la voz de su hija resonó como una alarma. Esa llamada, tan llena de amor, también estaba cargada de un juicio implícito. De repente, su lucha privada se volvió pública. El desorden dejó de ser un problema de espacio para convertirse en una prueba de su capacidad. Comprendió con una claridad brutal que cada habitación abarrotada, cada armario que no se podía cerrar, era un argumento que sus hijos podrían usar en su contra. No por maldad, sino por protección. Verían el caos y no pensarían mamá necesita ayuda para ordenar, sino mamá ya no puede cuidarse sola. Ese era el verdadero terror, el que la mantenía despierta por la noche. Perder su independencia. Que otros, con la mejor de las intenciones, comenzaran a tomar decisiones por ella. Su casa, el símbolo de su vida y su autonomía, se estaba convirtiendo en la razón por la que podría perder ambas.
El decluttering ya no era una opción, era un acto de autopreservación. De pie en medio del pasillo, el eco de la voz de su hija todavía en el aire, Elena ya no vio álbumes de fotos ni manteles viejos. Vio expedientes. Pruebas que su hija, con todo el amor del mundo, podría presentar ante un tribunal imaginario para demostrar que mamá ya no era capaz. Cada caja sin abrir era un testigo en su contra. Cada puerta que no se podía cerrar era una sentencia. La pregunta que la había paralizado por años, ¿por dónde empiezo?, fue reemplazada por una mucho más urgente, una que retumbó en el silencio de la casa. Si no lo hago yo, ahora, ¿quién lo hará por mí? ¿Y bajo qué términos? De repente, el desorden dejó de ser un problema de espacio para convertirse en un problema de tiempo. El tiempo que le quedaba para decidir por sí misma. No se trataba de limpiar. Se trataba de luchar. De demostrar, primero a sí misma y luego al mundo, que la arquitecta de su vida seguía en control y que el capítulo final de su historia lo escribiría ella, y nadie más. Esa misma tarde, con una determinación que no había sentido en años, Elena entendió que no necesitaba más cajas vacías ni más promesas de algún día. Necesitaba un nuevo conjunto de reglas. Un manifiesto personal. Se dio cuenta de que su enfoque había estado equivocado todo este tiempo. Había estado tratando de organizar el pasado, cuando lo que realmente necesitaba era diseñar su futuro. No podía seguir tomando decisiones basadas en la culpa o el miedo al arrepentimiento. Necesitaba un sistema, una brújula para navegar por décadas de acumulación. Fue en ese momento de claridad que la idea tomó forma, un plan de batalla basado no en lo que debía tirar, sino en lo que quería conservar para la vida que deseaba vivir ahora. Un plan cimentado en 5 verdades incómodas pero liberadoras, 5 principios que actuarían como su escudo para proteger su independencia y reclamar su hogar, un objeto a la vez, una decisión a la vez. La primera verdad que Elena adoptó fue la regla del control anticipado. Se paró frente al armario del pasillo, el mismo que se había desbordado esa mañana, y entendió que cada objeto que posponía era una decisión que le cedía a alguien más en el futuro. No se trataba de limpiar, se trataba de tomar el mando antes de que una crisis, una enfermedad o una simple caída se lo arrebatara. Ignorar esta regla no significaba mantener sus cosas, significaba entregar el poder de decidir sobre su vida a sus hijos, bajo la presión y el estrés de una emergencia. Así que no empezó por la habitación cerrada ni por el garaje. Empezó con un solo estante. Sacó una pila de manteles amarillentos, guardados para una ocasión que nunca llegó. Tomó el primero, lo dobló y lo colocó en una caja para donar. No fue una gran hazaña, pero sintió un poder que había olvidado, el poder de la decisión. La microvictoria no fue el espacio ganado, sino la paz mental de saber que había comenzado a escribir su propio plan de contingencia. Luego, avanzó hacia el segundo principio, el método del espacio vital actual. Esta regla le obligó a hacerse una pregunta brutalmente honesta. ¿Este objeto sirve a la mujer que soy hoy o a la mujer que fui hace 30 años? Su casa estaba diseñada para una familia de 4, pero ahora solo vivía ella. Las estanterías llenas de enciclopedias que nadie consultaba, los juegos de mesa que sus hijos abandonaron, todo ocupaba un espacio precioso que su yo actual necesitaba para otras cosas. La consecuencia de ignorar esto era vivir como una curadora de un museo dedicado a una vida que ya no existía, mientras la vida presente se asfixiaba por falta de aire. Se acercó a un viejo baúl. Dentro, uniformes escolares y trofeos. El apego era real, pero el espacio que ocupaba podría ser su nuevo rincón de lectura. Ahora llegamos a la decisión sin culpa. Y le daré una sola frase que elimina el 90% de la angustia al soltar un objeto con valor sentimental. Se la diré justo después de explicar cómo aplicar este principio. Armada con esta nueva perspectiva, Elena abordó la tercera verdad, el principio de la decisión sin culpa. El miedo al arrepentimiento la había paralizado por décadas, la culpa de soltar un recuerdo la mantenía atada a objetos inútiles. La frase que lo cambió todo fue simple. Al tomar un objeto, en lugar de preguntarse ¿y si lo necesito?, se decía, agradezco el servicio y la alegría que me diste, y ahora te libero para que sigas tu camino. Sostuvo en sus manos la vajilla de su suegra, esa que le generaba más ansiedad por si se rompía que alegría al usarla. Le dio las gracias en silencio por los recuerdos de cenas familiares y la liberó, poniéndola en la caja de donación. No estaba tirando la memoria de su suegra, estaba liberándose de la obligación de custodiar un objeto.
La consecuencia de ignorar esta regla es vivir con el peso emocional de miles de objetos, confundiendo la memoria con la materia. La microvictoria fue sentir sus hombros más ligeros, como si hubiera soltado un ancla invisible que la arrastraba al fondo. Finalmente, integró las dos últimas verdades, que eran en realidad una sola, asterisco el protocolo de prioridad y seguridad y asterisco la estrategia del legado organizado. Comprendió que el desorden no solo era un problema emocional, sino un riesgo físico real. El pasillo lleno de cajas no era nostálgico, era un peligro de tropiezo. La alfombra suelta bajo una pila de revistas era una invitación a una caída. Priorizar la seguridad significaba crear caminos despejados, tener acceso fácil a las cosas que usaba a diario y eliminar obstáculos. Esto, a su vez, la llevó a pensar en su legado. ¿Qué quería dejar a sus hijos? ¿Una casa llena de caos que les llevaría meses de trabajo doloroso y confuso? ¿O quería dejarles sus mejores recuerdos, organizados y claros, junto con la tranquilidad de saber que su madre había vivido sus últimos años de forma segura y en control? Dejar un legado organizado no era sobre la muerte, era sobre el amor. Era su último acto de cuidado, el regalo de la claridad en lugar de la carga. Y esa fue la motivación más poderosa de todas. Elena, con el impulso de sus primeras victorias, llegó a la puerta que había evitado durante 20 años, la habitación de su hijo. Al girar el pomo, el aire que salió no olía a polvo, sino a tiempo detenido. Dentro, las paredes cubiertas de pósteres descoloridos y los trofeos en una estantería eran más que objetos, eran fantasmas de un niño que ya no existía. Al abrir la primera caja, sus manos temblaron. Encontró un suéter del equipo de fútbol, pequeño, casi ridículo en sus manos de ahora. Y ahí se detuvo. El plan, las reglas, todo se desvaneció ante el peso abrumador de una pregunta. Si vacío esta habitación, ¿estoy borrando la prueba de que él fue feliz aquí? El miedo al vacío no era a las paredes desnudas, sino a un corazón sin anclas. Cada objeto parecía susurrarle que soltarlo era un acto de olvido, una traición a su rol de madre, la guardiana de la memoria familiar. La resistencia no era física, era un torbellino emocional que la amenazaba con arrastrarla de vuelta a la parálisis. El siguiente campo de batalla fue el garaje, el santuario silencioso de su difunto esposo. Allí, sus herramientas colgaban en la pared, exactamente como él las había dejado. No eran solo metal y madera, eran la extensión de sus manos, la evidencia de una vida construida juntos. Elena tomó una vieja camisa de trabajo, colgada de un clavo, y el olor a aserrín y a él la golpeó con la fuerza de una ola. La culpa fue instantánea y feroz. Deshacerse de sus cosas se sentía como una segunda muerte, como admitir que su ausencia era definitiva. ¿Quién soy yo sin la responsabilidad de cuidar su legado?, se preguntó. Vivir rodeada de sus pertenencias era una forma de mantener una conversación con él, de negar la soledad aplastante. Ignorar este espacio no era procrastinación, era un acto de supervivencia emocional. Pero ahora veía la verdad, este santuario se había convertido en su jaula. Los objetos no lo mantenían vivo, la mantenían a ella anclada en el duelo, impidiéndole navegar hacia un nuevo horizonte. Sentada en el suelo del garaje, con la camisa de su esposo en el regazo, Elena se sintió derrotada. El peso de cada recuerdo era demasiado. Estuvo a punto de cerrar la puerta y rendirse. Pero entonces, como un eco lejano, escuchó la voz de su hija en el teléfono, esa mezcla de amor y preocupación que encendió esta revolución. Y lo entendió con una claridad que cortó la niebla del dolor. Proteger estos objetos a costa de su propia seguridad no era honrar a su esposo ni a su hijo. Era un acto de autodestrucción lenta. La verdadera dignidad no estaba en custodiar reliquias en un hogar que se volvía peligroso, sino en tener el coraje de construir un presente seguro y lleno de vida. No se trataba de borrar el pasado, sino de elegir qué piezas de ese pasado merecían un lugar de honor en su futuro. Se levantó, no con tristeza, sino con una nueva resolución. Dobló la camisa con cuidado, la puso en una caja especial, la de los tesoros, y liberó el resto. Ya no estaba limpiando el desorden. Estaba reclamando su derecho a escribir el próximo capítulo. A medida que los días se convertían en semanas, algo más que el espacio físico comenzó a cambiar. El aire en la casa de Elena, antes denso y cargado de historias no contadas, ahora se sentía ligero, casi vibrante. La luz del sol entraba por ventanas que antes estaban oscurecidas por pilas de objetos, iluminando no espacios vacíos, sino espacios llenos de potencial. Al caminar por el pasillo,
Ya no sentía el peso invisible de las decisiones postergadas. En su lugar, sentía una calma profunda, la de un capitán que ha retomado el timón de su barco. Se dio cuenta de la verdad más profunda de este proceso: no había perdido ni un solo recuerdo esencial. Al contrario, al liberar los objetos que los mantenían prisioneros, los recuerdos ahora vivían dentro de ella, más claros y presentes que nunca. Ya no era la guardiana abrumada de un museo polvoriento. Se había convertido en la curadora consciente de su propia vida, eligiendo con sabiduría qué historias merecían ocupar un lugar de honor en la galería de su presente. La transformación se hizo evidente en la siguiente llamada de su hija. La preocupación en su voz fue reemplazada por una admiración genuina cuando Elena le describió su nuevo rincón de lectura, ubicado exactamente donde antes se apilaban las cajas de su hermano. Elena ya no hablaba desde un lugar de defensa, sino desde una posición de tranquila autoridad. Su hogar ya no era un argumento en su contra, sino la prueba irrefutable de su capacidad y previsión. Cada espacio despejado, cada armario organizado, era una declaración silenciosa: estoy en control. Yo decido. Este proceso nunca fue sobre tirar cosas. Fue sobre reclamar su derecho a vivir plenamente en el presente. La casa, que una vez fue el ancla que la mantenía atada al pasado, era ahora la plataforma de lanzamiento para su futuro. Se había despojado no solo del desorden, sino de la identidad de una mujer que vivía para los demás y para el ayer. Ahora era, simple y poderosamente, la arquitecta de su propio mañana. El silencio en la casa de Elena ya no era el de un museo vacío, sino el de un lienzo en blanco. Era un silencio lleno de paz, de potencial. Por las mañanas, el sol no se limitaba a entrar, ahora bailaba sobre el suelo de madera, sin encontrar obstáculos que detuvieran su luz. Ya no caminaba de puntillas por pasillos estrechos, temiendo tropezar con una caja de recuerdos. Ahora, se movía con una libertad que no solo era física, sino también espiritual. Sentada en su nuevo rincón de lectura, el espacio que antes ocupaba el baúl de los uniformes escolares, con una taza de té y un libro, no sentía la ausencia de las cosas que se habían ido. Sentía la abrumadora y maravillosa presencia de sí misma. El aire ya no olía a tiempo detenido, sino a café recién hecho, a las páginas de un libro nuevo y a la promesa de un día que le pertenecía por completo. Su hogar, por fin, había dejado de ser un ancla para convertirse en su puerto. La verdadera medida de su transformación llegó, como un círculo que se cierra, con otra llamada de su hija. Pero esta vez, el tono era distinto. La preocupación condescendiente había sido reemplazada por un asombro genuino, casi por una nueva forma de respeto. «Mamá, suenas ligera», le dijo, y Elena sonrió. Ya no había necesidad de defender su capacidad ni de desviar preguntas sobre si necesitaba ayuda. Había demostrado, con acciones, que era la soberana de su propio reino. Cuando le contó que había donado la vieja vajilla y que ahora usaba sus platos favoritos todos los días, su hija no la cuestionó, la celebró. El decluttering se había convertido en un lenguaje, una forma de comunicar sin palabras que no solo estaba bien, sino que estaba prosperando. Su independencia ya no era algo que debía proteger con recelo, era un hecho evidente, reflejado en la claridad de su voz y en la paz de su hogar. Este proceso le enseñó a Elena la lección más profunda de todas: ella no era la suma de sus posesiones. Durante décadas, se había definido por su rol de guardiana, la guardiana de los recuerdos de sus hijos, del legado de su esposo, de las tradiciones familiares encapsuladas en objetos. Era una responsabilidad pesada, que la mantenía anclada a versiones de sí misma que ya no existían. Al liberar los objetos, se liberó de esas identidades pasadas. Dejó de ser la curadora de un pasado inmutable para convertirse en la arquitecta activa de su presente. Se dio cuenta de que los recuerdos más importantes no vivían en cajas de cartón, sino en su corazón, y que al darles espacio para respirar, se volvían más vívidos, no menos. La claridad de su casa se había filtrado a su mente, disolviendo la niebla de la obligación y la culpa, y dejando solo la certeza de quién era ahora. Ahora, cuando pensaba en el futuro, ya no sentía la ansiedad de la carga que dejaría atrás. El concepto de legado había sido completamente redefinido. Antes, creía que su legado era la colección de objetos que probaban que había vivido una vida plena. Hoy entendía que su verdadero legado no sería material. Sería el ejemplo de coraje que le estaba dando a sus hijos. Sería la paz mental que les regalaría, el no tener que enfrentarse a una casa caótica en un momento de duelo. Su legado era el regalo de la claridad.
Había transformado una tarea abrumadora en su último y más profundo acto de amor, organizar su historia para que ellos pudieran recordarla con alegría, no con la pesada obligación de descifrar un caos. Dejar un hogar en orden no era una cuestión de pulcritud, era una declaración final de amor, un cuidé de todo hasta el final, para que ustedes solo tengan que cuidar de su corazón. La casa de Elena es ahora un testimonio de que nunca es tarde para abrir una nueva puerta. No la puerta de una habitación llena de polvo, sino la puerta hacia el siguiente capítulo de la vida. Lo que comenzó como una batalla contra el desorden se reveló como lo que realmente era, una lucha por la dignidad, la autonomía y el derecho a definir la propia felicidad en la madurez. Cada estante vacío no es una pérdida, es una invitación. Una invitación a llenarlo con una nueva pasión, un nuevo hobby, una nueva amistad. Su historia nos demuestra que el espacio más importante que podemos despejar no está en nuestros armarios, sino en nuestro futuro. Aún hay tiempo. Tiempo para soltar el peso del pasado, para respirar hondo en el presente y para caminar con paso firme y ligero hacia el mañana que usted, y solo usted, elija construir. Su historia no ha terminado. Apenas está comenzando a escribir la mejor parte.